Y ahora seguimos con María Belén. Vamos a hablar de economía, ¿quieren? Nos animamos a hablar de qué es lo que va a pasar mañana después del segundo debate y a una semana de las elecciones presidenciales del 27 de octubre, porque claro, ¿qué va a pasar con el dólar cuando hay una diferencia tan grande entre el dólar contado con liqui y el dólar, digamos, oficial y aquel dólar marginal? ¿Qué va a pasar con la deuda que obviamente tenemos con el Fondo Monetario Internacional, y los candidatos, los principales candidatos, hablan de un reperfilamiento, y la negociación del Fondo Monetario será después del 27 de octubre porque antes no quieren negociar con quien no sepan cuál va a ser el gobierno, quieren hablar con el gobierno que represente a la Argentina. Así que hay muchos temas. ¿Qué va a pasar con los precios? ¿Qué va a pasar con la inflación? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Les pregunto a ustedes tres. Bueno, están con nosotros Eugenia Aruguete, Pablo Menéndez Portela y Juan Enrique. ¿Quién quiere abrir con el tema del dólar? A ver qué va a pasar Primero con el dólar. Siempre está caballero. Muy bien, Juan Enrique. Muy bien. Bueno, yo creo que con el tema del dólar estamos con varias inconveniencias en torno al tema del dólar. No creo que mañana puntualmente suceda algo. Pero sí creo que el gobierno está encontrando ciertas dificultades para atender, digamos, en simultáneo el poder proteger el nivel de reservas que tiene el Banco Central, el poder sostener la estabilidad del tipo de cambio y al mismo tiempo que no se amplíen las brechas que existen entre el dólar oficial y los distintos dólares que están hoy presentes en la economía. Ese es el tema, porque se contó con liqui, está a 75 pesos, ¿no es cierto que hay una brecha y después también ha habido una recurrencia al dólar marginal que puede pasar? Claro, ¿no? cuando vos mirás los números, el 12 de agosto el dólar pasó a valer 60 pesos. Sí. Desde el 12 de agosto al día de hoy la inflación superó el 10%. O sea, si a 60 pesos le aplicás la inflación del 10%, ya te da 66. Desde el día 12 de agosto, que estaba a 60 pesos, al día de hoy, la tasa de interés, si la medís, también anda cerca del 10 o el 12%. Y eso lo ven los mercados. Por eso el dólar paralelo ya está tocando los 66 pesos, el contado con liquidación 73 pesos. Claramente 60 pesos, que es el dólar oficial, parece ser barato. Y los mercados, los actores financieros, ya lo ven eso. Y claramente, como decía Eugenia, todos los días el Banco Central está perdiendo 100 millones de dólares. O sea que la tendencia que lleva el Banco Central, la cotización, y es negativa. Lamentablemente, después del 27 de octubre, agarrate fuerte que van a subir la escalera, seguramente. Bueno, mencionaron un tema que es muy importante, que es las reservas, ¿no es cierto? Reservas del Banco Central, porque Alberto Fernández dijo, cuidado, no me toquen las reservas, porque si yo llego a ser presidente, me quedo sin reservas. Hay netas 12.000 millones de dólares y dice que podría llegar a 8.000 millones de dólares. Hablo de las netas, ¿eh? ¿Qué podría pasar con eso? No, que me parece que todo esto lo que está reflejando es incertidumbre. El mercado no tiene certidumbre de lo que va a pasar. Tampoco vemos mensajes fuertes de parte de ningún sector aclarando qué es lo que puede llegar a pasar en la economía. Veíamos el debate la semana pasada en que se habló el tema económico y sin embargo no hubo definiciones claras de los candidatos respecto a qué renegociación se puede llegar a buscar con los acreedores, salvo quizá el caso de Fernández, que no lo explicitó en el debate, pero sí en mensajes anteriores, en comunicados anteriores, y eso me parece que lo que termina provocando es que muchos agentes económicos busquen refugio en el dólar, y eso, merced al cepo y a las distintas restricciones cambiarias que tenemos hoy, hace que eso se canalice a través de mecanismos como el contado con liquidación, como decía Juan. Este es el tema también, ¿no es cierto? Que las restricciones, el control cambiario establecido hasta el momento podría ser, algunos especulan, más férreo después de las elecciones. O sea, que los particulares no puedan comprar siquiera, por ejemplo, 10.000 dólares como tienen como tope. Las empresas no pueden tampoco comprar dólares para atesorar. Ahora también hay restricciones respecto si vos comprás bonos y después los vendés para que no se haga todo un circuito rulo, ¿no? Hay que ser claro también, ¿no? Porque acá hay responsables. El gobierno actual, el equipo actual es responsable de esta calamidad de resultados económicos. Y ayer el presidente Mauricio Macri no aclaró, no dijo qué va a hacer con el Fondo Monetario, no dijo qué va a hacer con los bonos del mercado voluntario de deuda, no dijo que, viste, en un momento él había dicho que iba a hacer lo mismo más rápido, no aclaró eso, no dijo qué va a hacer con el trabajo, con la flexibilización laboral, no dijo qué va a hacer con el sistema previsional. ¿Cuándo eso? No, que no lo dice, no lo aclara, porque realmente Mauricio Macri, el presidente de la Nación, ayer convocó mucha gente en el Obelisco y no dijo nada.
no dijo nada. Habló que vamos a dar trabajo, vamos a aumentar salario. Siempre dice lo mismo y no aclara lo que va a hacer. Y eso... Pero hoy sí lo va a tener que aclarar, porque hay un rubro que es seguridad, otro rubro que es empleo e infraestructura. Todos van a tener que aclarar. En el anterior debate no le quedó muy claro cuánto era el presupuesto de educación, no lo tenía muy claro. O sea, lo que yo digo, vos me preguntás qué piensa el sector financiero del dólar. Y si ven a un presidente que generó un endeudamiento brutal de 180.000 millones de dólares, que generó que terminemos en esta situación, y yo veo que no aclara, que no dice lo que va a hacer, y el problema acá, el problema grande de la República Argentina no es el candidato que va a gobernar o el que viene, sino es después del 27 hasta el 10 de diciembre. ¿Qué pasa en la República Argentina en esos 35 días? Porque ese es el problema. No se trata, cuando venga el futuro presidente seguramente va a tomar medidas, va a cambiar el modelo, va a generar un modelo de desarrollo, pero no se sabe qué va a hacer este gobierno o este equipo económico. Pueden intercambiar entre ustedes si quieren. No, yo creo que coincido con él en que nosotros tenemos un problema hoy, tenemos un problema ahora y tenemos un gobierno que tiene que gobernar hasta el 10 de diciembre, que la semana que viene, por caso, tiene que pagar intereses de bonos que están venciendo y no tenemos claro cómo lo va a hacer y no tenemos claro cómo va a responder a la probable demanda de dólares que va a generar esa emisión de pesos para cubrir esa deuda, porque evidentemente no la va a poder renegociar ni la va a poder patear porque no entró en el reperfilamiento. Entonces, en definitiva, tenemos incertidumbre de lo que va a pasar de acá hasta diciembre y no vemos a un gobierno quizá en campaña, quizá haciendo promesas de lo que podría llegar a ser en 2020, pero no tenemos mucha certidumbre de lo que va a hacer ahora. Y respecto, de los ajustes también, porque bueno, quien venga también va a tener que practicar ajustes, porque el Fondo Monetario se lo va a exigir en las revisiones técnicas permanentes, como cuando te dan un crédito. Está el desembolso de 5.400 millones de dólares que todavía no llegó, que va a ser después de las elecciones, y en total quedan 10.000, en el total 10.000 millones de dólares, ¿no? Yo creo que el ajuste ya se aplicó en la Argentina. Si claro. Si digo, se va a ver más. Yo creo que si uno ve los números de la economía real, creo que más ajuste es imposible. La economía argentina no resiste, digamos, llevamos casi un año y medio de recesión, de caída fuerte de la actividad y caída fuerte de la actividad industrial. El desempleo está marcando dígitos, ya superó los 2 dígitos, está en 10,3. Esta semana salieron datos respecto del cambio, la caída del empleo registrado y la emergencia o el aumento del empleo no registrado y el empleo independiente que viene como a resolver parcialmente, sumamente entre comillas, digamos, a compensar la caída en el empleo formal. En el último año, desde que se inició la crisis cambiaria, ya por marzo-abril del 2018, el empleo registrado perdió un 13% del poder adquisitivo. Eso es un ajuste enorme para la economía. Así que yo creo que más bien el ajuste ya está hecho. Sí, desde luego que el próximo gobierno va a tener que pensar cómo resuelve en simultáneo 2 problemas, digamos. Cómo atiende la cuestión de la renegociación de la deuda y cómo pone en marcha la economía, cómo reactiva la economía y cómo, digamos, da una solución al problema del empleo, al problema de la inflación y al problema de los ingresos, ¿no? Sí, varios desafíos. Y gracias, les agradezco. Disculpe, tengo un programa de 1 hora, pero bueno, ustedes siempre vienen, así que en otro momento hablaron igual. Lo dejamos Sí, por supuesto. Bueno, pero después nos seguimos invitando. Hacemos una pausa y ya volvemos.